Y estamos recibiendo con muchísimo gusto al economista Felipe Míguez del Centro de Estudios para el Desarrollo. Bienvenido, Felipe, un gusto tenerte aquí. Buen día, muchas gracias, un gusto. Gracias por la ¿Hasta invitación. dónde nos tendríamos que remontar para encontrar que el desempleo juvenil no es un problema? Bueno, no, hasta hace mucho. En realidad el desempleo juvenil es decir, observar mayores niveles de desempleo juvenil que la población en general es común en la mayoría de los países. O ¿Sí? sea, estaríamos dentro de una cierta normalidad. El enunciado es ese. Después, cuando uno observa las cifras particulares por país, lo que sí se observa es que Uruguay tiene tasas particularmente altas de desempleo juvenil si lo medimos por el dato solo, pero si lo medimos por la brecha entre el desempleo de la población en general. Para tener una noción, Sí. en términos de países de la OCDE, esta comparativa nos deja cerca de países como Italia, Grecia, España, que son países que típicamente ubicaríamos con problemas de desempleo juvenil, y en la región nos deja con las brechas más altas, ¿sí? de la región De América Latina, América por Latina. lo menos. Con otra particularidad además, es decir, el desempleo juvenil está correlacionado con el desempleo general, es decir, a mayores niveles de desempleo, yo espero observar mayores niveles de desempleo juveniles. Uruguay tiene una tasa de desempleo, más allá de si es alta o baja en términos de la historia de Uruguay, comparativamente en la región bastante baja, pero desempleo juvenil mucho más alto que los demás. Es decir, con niveles de desempleo bajos, tiene igualmente resultados de desempleo juvenil particularmente altos en la región. Entonces, ¿es un problema para la mayoría de los países? Sí, conseguir el primer empleo siempre es un problema, siempre es un desafío, pero Uruguay tiene algunos datos que que llaman la atención respecto a estos resultados de hace ya bastantes años. ¿Qué es lo que los hace preocupantes, Diego? Bueno, en realidad por al menos dos motivos, ¿no? El primero es decir, la inserción en el mercado laboral formal, es decir, conseguir un trabajo, es de los principales indicadores de inserción social general. Es decir, el conseguir un empleo es lo que permite a las personas interactuar socialmente y para los jóvenes emanciparse, ir tras sus proyectos, cualesquiera fuera. Entonces, eso es un dato, ¿no? Entonces, observar que a los jóvenes les cuesta particularmente conseguir empleo en un contexto donde además los jóvenes están bastante poco formados, es decir, terminan muy pocos la educación media, el liceo, te hace pensar en un contexto de difícil inserción social para los jóvenes, ¿no? Y esto para obviamente las alarmas en muchos sentidos, en términos de desarrollo general de Uruguay, productividad, el sistema de jubilaciones que estamos discutiendo justo ahora, cómo hacemos con un montón de chiquilines que están teniendo problemas muy serios para insertarse en el mercado de trabajo. Y un segundo punto es, en Uruguay, en muchos países, pero en Uruguay particularmente, tener un empleo te hace entrar a una red de beneficios del estado de bienestar, en términos de seguro de salud, FONASA, BPS, y todo un montón de redes que el Estado tiende para cubrirte. Bueno, quien no tiene empleo queda un poco por fuera de esas redes, ¿no? Esos dos puntos son como bien alarmantes en términos de los próximos años para Uruguay y en la actualidad también. Y porque uno piensa, ¿no? En el Uruguay tenemos escuela pública, tenemos un territorio chico, hay escuelas en muchos lugares del país, hay regionales ahora también de la universidad, liceos. ¿Por qué no estamos, estando tan capacitados, no podemos conseguir empleos? Bien. ¿O no estamos tan capacitados? Bueno, yo te iba a poner un signo de pregunta a eso que decías vos. En realidad el dato es muy conocido, pero no deja de ser sorprendente, que 4 de cada 10 consiguen terminar la educación media superior. Así que hay 6 de cada 10 chiquilines entre 18 y 24 años que no terminan la educación media superior. Esto es liceo, para hablar más solamente. Entonces ahí hay un problema muy grande, ¿no? Es decir, el mercado de trabajo, sobre todo el que se potenció después de la pandemia, pero que ya venía siendo así, empieza a ser cada vez más intensivo en ocupaciones que requieren más formación. Escuchamos desarrolladores web, bueno, pero servicios profesionales, salud, que demandan determinado tipo de nivel educativo que los jóvenes cada vez menos tienen o que tienen muy pocos. Y además, desde nuestra perspectiva, hay un problema entre la vinculación educación-trabajo, digamos, ¿no? De qué manera la educación los prepara para el trabajo y cuánto lo que aprenden adentro del aula tiene que ver con lo que van a observar luego en el mercado de trabajo. Sabiendo dos puntos importantes que siempre me gusta destacar para hablar de esto, que es que la educación no tiene por qué correr a la velocidad del mercado de trabajo, eso está claro, pero tampoco tiene que correr en el sentido contrario, que muchas veces sí parecería hacerlo.
y que el lugar de trabajo es un espacio de aprendizaje insustituible. Es decir, yo no espero que se enseñe lo que van a aprender en el trabajo, porque en el trabajo van a aprender cosas que son propias del trabajo, tratar con un cliente, lidiar con un jefe, prever cuánto me va a llevar determinada tarea para poder armar un flujo de trabajo. Pero incluso teniendo en cuenta esas dos cosas, la educación formal en Uruguay pareciera estar bastante alejada de las demandas del mercado de trabajo. ¿Influye en algo el hecho de que los jóvenes vean cómo otros jóvenes son influencers, llaman la atención, seguidos, likes, dinero, trabajo? ¿Ese empleo está contemplado también en las cifras que manejamos en nuestro país? Bueno, no, típicamente no. Te hice como 20 preguntas en una sola, Sí, ¿no? estoy tratando como el problema. Pero la primera No, pero es de está qué bien manera el punto, impacta claro. eso, ¿no? Digo, si yo veo que el tipo se pone delante de una cámara, pone un micrófono, dice, y lo llama contenido a decir cosas que todo el Sí. mundo sabe. Bueno, uno puede decir lo mismo del que patea la pelota, es decir, Sí, también sí, Uruguay tiene estoy como mucha totalmente de experiencia acuerdo en eso. contigo. No, a ver, creo que por dos puntas lo Sí. tomo lo que decís. El primero son como estos nuevos trabajos, claramente las redes sociales, internet, abre un espacio para nuevos emprendimientos, porque en definitiva son emprendedores a todas luces quienes hacen ese tipo de trabajos. Son los menos, es decir, cuando hablamos de cifra de desempleo no estamos hablando de esos, No, ni claro. empleo tampoco. Pero justo lo hablamos antes de entrar, es decir, en la medida en la que esa persona tiene que pensar un contenido, desarrollar, entender sus clientes, los mensajes que elabora, tiene que entender claramente cómo firmar, cómo contar una historia, son habilidades que son demandadas en la mayoría de los trabajos. De repente, no me parecería raro, ni extraño, ni malo que un chiquilín quiera probar por ahí, me parecería bárbaro, de hecho. Pero bueno, es cierto que es un tipo de empleo que solo vemos las luces de los que han ganado, digamos, Claro. de alguna manera. Lo mismo podríamos pensar en cualquier emprendimiento. Hay emprendedores que les ha ido muy bien y los vemos todos los días en los diarios, pero hay otros que les ha ido muy mal y no por eso diría no emprendan, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como un punto. Yo creo que en realidad, si bien es como una fantasía que tienen los jóvenes, la dificultad está mucho más en el empleo más dependiente, Más en lo que nos concreto. imaginemos todos los días, ¿no? Ahí sí hay una dificultad bien grande, pero incluso si lo pensáramos en términos del sistema educativo formal, las habilidades propias del emprendedurismo, del emprendedor, tampoco están presentes muy claramente. La creatividad, el desarrollar líneas con clientes, con proveedores, cómo pienso contenidos de cara al mensaje que yo quiero dar. Son algunas habilidades que de repente un emprendedor de las redes sociales, como mencionabas, que están un poco por lejos del sector educativo formal. Yo diría, el emprendedurismo también queda un poquito por fuera de esas redes, que es otra manera de emplearse y Claro. y muy, muy bueno también. Sí. Aquí en nuestro país no tenemos demasiados feriados, digo. Bueno, no sé la comparativa. Porque digo, yo estoy buscando, ¿no? Razones, motivos, ¿verdad? Porque no por un feriado, porque un feriado, nada, uno lo disfruta, duerme más, etcétera. Pero cortar el hilo, ¿no? Cortar Sí. el flujo Yo de creo estudio. que la razón es mucho más cruda ¿Sí? que esa, y es que los empleos que se empezaron a generar y que se están generando ahora requieren al menos de finalización del liceo y de algo terciario, ¿tá? Y en Uruguay eso es el 60% no lo puede hacer. Entonces ahí ya tenés una brecha muy grande, ¿no? Y aquellos empleos, típicamente primer empleo en el sector de ventas y comercios, qué sé yo, cajero en algún comercio, empleos elementales como cadetería, tareas más rutinarias manuales, digamos, que uno podría pensar, son las que son más proclives a que los automatismos de a poquito las vayan conquistando. De ¿no? hecho, ya, ¿no? Bueno, no va al supermercado y ya se da cuenta que la atención está planteada ahí, está el cajero, la persona cajera y está la máquina que hace esa tarea. Entonces yo creo que es mucho más crudo, es decir, Uruguay tiene un problema grande en términos de capital humano, es decir, de desarrollo de habilidades en su población en general, pero particularmente en la población joven, que si lo pensás es como un relato, una crónica anunciada, es decir, porque hace cuánto tiempo que estamos diciendo muy pocos gurises terminan el liceo, por lo menos 5, 10 años. Bueno, la continuación de esos chiquilines es salir al mercado de trabajo. Los que hoy tienen 18, 24 años eran los que hace 10 años estamos preocupados porque no terminaban el liceo. Bueno, parece ser como una continuidad esperable. Yo creo que el relato es mucho más crudo y mucho más duro de escuchar, ¿no? Es decir, tenemos que potenciar los niveles de finalización en Uruguay de educación formal, y la educación formal tiene que empezar a reconocer también lo que sucede por fuera de la educación formal. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, un chiquilín que llegó hasta quinto liceo, cuarto liceo, se puso a trabajar, digamos, electricista, ayudante electricista, y hace 4 o 5 años que está trabajando ahí. La única alternativa que tiene para volver al sector educativo formal es volver a sentarse en clase. No desarrollar a esa persona habilidades como para decirle, usted es electricista, adelante, continúe estudios terciarios, ¿no?
Y lo digo, no lo digo por una sobrevaloración de la educación formal necesariamente, sino porque en Uruguay no tener sexto liceo aprobado te tranca la carrera terciaria en general, en su mayoría de los trayectos. Entonces, ahí creo que el relato es más crudo y más duro de escuchar, digamos. La UTU generalmente ahora, digo, por lo menos en los últimos, no sé, tal vez 10 años, o capaz que estoy exagerando, está trayendo mucho más alumnos. Antes era la penitencia, ¿no? Mirá que si repetís este año te mando la UTU. Sí, mi hijo va a ir a UTU, va a ir a Exacto, UTU, ahora es al revés. Sí, eso en realidad también, esto que decís, es bien interesante, pues estas inercias institucionales. La UTU fue fundada casi como un reformatorio, entonces tiene como esa carga, como con esa lógica. Si uno mira la matrícula de educación con el anuario estadístico del MEC, la única matrícula que crece es la de la educación técnica, o decir la de la UTU. Yo eso, ahí lo que leo es una demanda de los jóvenes diciendo yo necesito algo mucho más cercano al mercado de trabajo. La UTU ofrece formación tecnológica que está mucho más cercano al desempeño de una ocupación, y eso es bien seductor para los chiquilines, que lejos de ser un problema, para mí está muy bueno. Es decir, son chiquilines que están buscando aprender algo que los potencie en el mercado de trabajo. Así que sin duda la UTU es una de esas herramientas que tenemos todavía subexplotada en algunas cosas quizás, para potenciar y seguir trabajando en formar, en acortar la brecha entre educación y trabajo. Economista Felipe Míguez, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, un gusto y bueno, a las órdenes. Fue un placer, realmente. Lo mismo digo, gracias. Seguimos con ustedes en Modo País, nos vamos al encuentro de Diego Domínguez.